Buenas, en esta exposición hablaremos sobre la prevención de catástrofes de montañas y mantenimiento de zonas residenciales mediante la prevención del terreno en tiempo real. Los integrantes son Angela Yanalcue y mi persona Eliana Lucía Guerrero Mena. Información acerca del artículo. Este artículo fue creado por Su Kuyusu y Beyoncé Shin en el Departamento de Ingeniería Informática en la Universidad de Incheon y el Departamento de Juegos y Aplicaciones RB en la Universidad de Yuan. Su Son fue un chino que se especializó como ingeniero. Él formó y elaboró la torre del reloj en la Edad Media en la ciudad de Caen, misma que funcionaba por medio de un sistema hidráulico. Beyon Seong-shin era un profesor en el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Inham en Corea. Sus intereses de investigación incluían imágenes médicas, visualización de volumen y renderizado en tiempo real. Introducción. Debido al calentamiento global y la contaminación ambiental, los fenómenos relacionados con el cambio climático, como los deslizamientos de tierra, están causando daños masivos en las zonas residenciales. Antecedentes. Fenómenos relacionados con el cambio climático y otros factores hacen que existan desprendimientos en diferentes partes, por lo que fue necesario realizar investigaciones para prevenir estos. Estos están causando daños en las carreteras y las zonas residenciales río abajo. Además, las obras de ingeniería civil a gran escala, incluyendo la construcción de presas que provocan cambios rápidos en el terreno y perjudican la estabilidad de las zonas residenciales. Un ejemplo de esto es el deslizamiento que ocurrió el 9 de enero en Rosas Cauca. Pues ya se decía que en esta zona tenía problemas geológicos irreversibles, pero nuestro gobierno no tenía un plan de desastres fuertes, ni siquiera a un fenómeno de la niña y a los efectos que ya está dejando ver pues el cambio climático. Anteriormente, los topógrafos expertos en medio ambiente y terrenos utilizaban mapas en papel, mapas numéricos, fotografías aéreas, para mirar pues, los cambios en los territorios con el reciente predominio del sistema de dirección y alcance de la luz, y esto se llama LIDAR. Esto se basa en la medición de distancias con láser para generación de mapas a gran escala. Esta es la última tecnología en la toma pues, de datos digitales relativos a la elevación de terrenos, la distancia al objeto que se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal. La fotogrametría. La fotogrametría es una de las actividades más emblemáticas, pues comprende fotografía aérea y la obtención de modelos de elevación, la topografía, la arquitectura, también en la agricultura y la arqueología. Existen varios tipos. Uno de ellos es la analógica, pues esta fue la primera que se desarrolló y utilizaba este tipo de modelos matemáticos. La analítica se ocupa pues para aplicar los modelos de matemáticos a los objetos fotografiados. La digital pues se inicia con el uso de ordenadores y la imagen que ahora ya es digital. La original fotogrametría terrestre, donde existen imágenes, se toman desde el suelo. Esta última apareció junto a la posibilidad de fotografiar pues, desde aviones o drones, que es como la que tenemos aquí en esta imagen. Acá podemos ver que es la imagen sobre un dron, y ahora se han propuesto varias metodologías. Una de ellas es por etapas. En estas se utilizan geohidrodinamicánica, que es el GHM. No se puede ignorar pues, los efectos de la erosión
o la sedimentación durante un largo periodo de tiempo. Pero la ingeniería civil a gran escala o la construcción de presas en un área en particular también pueden tener un impacto significativo. Entonces, hay varias metodologías y usando métodos, técnicas y modelos, incluso estos corrigieron también errores que había en ellos para crear la nueva metodología. Una es la de enraizado tridimensional, modelo de elevación de datos y mapa de cohesión, técnicas de cuadret y técnica de mallas, error de pantalla, distancias de Hausdorff, suavizado gaussiano, GPU y se logra con esto un LOT. Tecnología de renderizado tridimensional, pues es una imagen digital resultante de la acción de un programa informático cuyo propósito es generarla con el máximo fotorrealismo y pues esto va interpretado cada uno desde su perspectiva. El método de Gaussiano, este pues lo suaviza todo al ser un filtro de peso bajo y el desenfoque gusano suaviza los valores de píxeles desiguales a una imagen, pues recortando valores atípicos extremos. El modelo de elevación de datos y mapa de cohesión es un DMN. Es un conjunto de valores de altura de la superficie del suelo obtenidos de espacios muestreados uniformemente mediante usos de técnicas 3D, donde se observa un modelo digital de elevación. Muestra cómo se construye un terreno utilizando mapa de conversión de vértices, aquí podemos ver, y el vector de coherencia de vértices se almacena en el mapa de coherencia de vértices. La distancia de Hausdorff es la distancia máxima de un conjunto al punto más cercano en otro conjunto. En el contexto de la topografía, la distancia de Hausdorff podría emplearse para comparar dos modelos digitales de elevación o dos nubes de puntos que representen terrenos o superficies. Se calcula la distancia máxima entre los puntos con un conjunto y el conjunto más cercano y viceversa. Esta medida o este método se utiliza para evaluar la similitud entre dos terrenos o para comparar la precisión de diferentes modelos o representaciones. Las técnicas de cuadre es un método que utiliza la estructura de árbol binario, donde un nodo se divide en dos nodos y posteriormente cada uno de ellos en otros dos y así sobre todo el terreno que se va a trabajar. Los cuadres se utilizan para representar el terreno en forma de una jerarquía de cuadrantes. Cada cuadrante puede contener información como alturas, pendientes o características del terreno. Los cuadres permiten realizar análisis detallados de las características del terreno, como la detección de cambios, la identificación de áreas planas o inclinadas, la estimación de pendientes o la detección de bordes. En resumen, las técnicas de cuadro en topografía se utilizan para representar, analizar y visualizar datos topográficos de manera eficiente, ya que éstas permiten un acceso rápido a la información, análisis detallado del terreno y la generación de modelos digitales de elevación con diferentes niveles de detalle. Las técnicas de malla o técnicas ROAM se basan en una estructura de datos jerárquica llamada malla, que se divide en una serie de triángulos. El algoritmo ROAM utiliza una estrategia adaptiva para determinar qué áreas de la malla deben ser subdivididas en triángulos más pequeños y cuáles pueden ser simplificadas. El proceso de la generación de la malla ROAM se basa en dos etapas principales, que son el refinamiento y la simplificación. En la etapa de refinamiento, la malla se divide en triángulos más pequeños en áreas donde se requiere mayor detalle.
como las regiones cercanas al observador o donde hay cambios bruscos de elevación. En la etapa de simplificación se eliminan triángulos innecesarios en áreas donde la superficie es más uniforme o no se requiere tanto detalle. El GPU, la unidad de procesamiento gráfico, es un hardware que procesa vértices matemáticos por la CPU o unidad central de procesamiento. Los procesa y luego los organiza mediante una rotación, y estos datos pasan después a ser datos visuales donde se procesan los píxeles para definir texturas y gráficos entendibles de nuestro terreno. El LOD, por sus siglas en inglés, Level of Detail, que traduce nivel de detalle, se refiere a una técnica utilizada en gráficos 3D para optimizar el rendimiento al mostrar objetos en diferentes niveles de detalle, según la distancia del observador. La representación de modelos 3D en nivel de detalle se refiere a la cantidad de información visual y complejidad geométrica que se muestra de un objeto. En general se utilizan diferentes niveles de detalle para un objeto 3D, desde una versión altamente detallada hasta versiones menos detalladas, como se pueden observar en las imágenes, como lo son el LOT 200, LOT 300, LOT 350 y LOT 400, que cada uno va teniendo mayor complejidad, o bueno, va mostrando más a detalle nuestro modelo. En la imagen que podemos observar se puede ver el levantamiento de un terreno que se obtuvo mediante la metodología por etapas, que es lo que estamos estudiando, y se puede apreciar que tiene gran cantidad de detalles y es un levantamiento sumamente preciso, ya que se empleó todos los métodos anteriormente mencionados. En esta imagen podemos observar también un levantamiento de un terreno representado en nivel de detalle, ya que nos muestra diferentes texturas y colores para la mejor apreciación de este levantamiento. Para este punto lo que vamos a hacer es comparar la metodología por etapas, que es la que hemos venido estudiando, con la metodología con la que anteriormente se estudiaban los terrenos para evitar los deslizamientos, que era la metodología Chunlok. Para ponernos un poquito en contexto, esta metodología se refiere a un enfoque utilizado en la representación de modelos 3D para optimizar el rendimiento y la eficiencia en entornos de tiempo real. La idea principal detrás de Chunlok es dividir un modelo 3D en diferentes niveles de detalle, o chunks, que traduce trozos, que representen distintos niveles de complejidad. Cada chunk es una porción del modelo 3D que contiene menos detalles en comparación con el modelo completo. A medida que el observador o la cámara se aleja o se acerca al modelo, se selecciona el nivel de detalle adecuado para mantener un rendimiento óptimo. El objetivo de esta metodología es reducir la carga computacional al mostrar solo los detalles necesarios en función de la distancia entre el observador y el objeto 3D. Esta técnica es especialmente útil en entornos donde se deben renderizar numerosos objetos 3D, como paisajes extensos o escenas con gran cantidad de elementos. Pues ya teniendo este contexto, podemos decir que la metodología por etapas es mucho más eficiente y arroja mejores resultados que la metodología Chunlok. Por lo que podemos decir que con esta metodología por etapas es más fácil predecir desprendimientos en las zonas donde se aplique dicha metodología. Mediante este artículo se dio a conocer una metodología que utiliza diferentes técnicas ya conocidas en el campo de la topografía, pero que las une en uno solo, para que nuestros levantamientos sean más precisos, con mayor niveles de detalle y menos margen de error, ya que las antiguas metodologías tenían errores en las simulaciones del terreno. Por eso se buscó encontrar la mejor manera de hacer una simulación
lo más parecida al terreno real para poder prevenir los deslizamientos de tierra y salvar vidas y zonas residenciales.